Ronda Rousey fue durante años la mujer más temida en todo el deporte de contacto. Una luchadora que no solo ganaba sus combates, sino que lo hacía de una forma tan rápida y contundente que daba la impresión de que estaba en otra liga. Una atleta capaz de someter a campeonas mundiales en menos de un minuto. Una especialista en judo que había convertido su llave de brazo en un arma de destrucción total, y que con solo verla caminar hacia el octágono ya provocaba que sus rivales mostraran nervios, sudor y una mirada de preocupación que se podía sentir incluso a través de las pantallas de televisión. Durante 4 años enteros, acumuló 12 victorias consecutivas, 9 de ellas finalizadas con la misma técnica que había perfeccionado desde niña, y muchas de sus peleas se resolvían antes de que los espectadores pudieran sentarse a disfrutar del combate, porque en cuestión de segundos todo estaba terminado y la mano de Ronda era levantada una vez más. Era campeona olímpica de judo, campeona del mundo en MMA, portada de revistas internacionales, protagonista de contratos millonarios y la mujer que más entradas y ventas de pago por visión generaba para el UFC, algo que muy pocos deportistas han logrado en cualquier disciplina. Había nacido para competir, para estar en el centro de la atención y para demostrar que podía derribar barreras que antes parecían imposibles, como que una mujer encabezara un evento principal en un deporte dominado históricamente por hombres. Su historia inspiraba a millones, y cada victoria era presentada como una prueba más de que estábamos presenciando a una leyenda en tiempo real. Pero como ocurre en todas las grandes historias, el problema comenzó cuando ella misma empezó a creerse intocable, cuando la confianza que la había impulsado hasta lo más alto se convirtió en un muro que le impedía ver las grietas que poco a poco se abrían en su reinado. Ronda se había acostumbrado a ganar siempre, y a ganar de la misma forma, y aunque eso la hacía peligrosa, también la volvía predecible. Y en el deporte de combate, cuando tus rivales saben exactamente qué vas a hacer, el tiempo para que alguien encuentre la manera de derrotarte se acorta dramáticamente. La primera señal de que algo podía salir mal llegó con una pelea que, sobre el papel, parecía una defensa más de su título, otro paso rutinario para seguir alimentando su racha perfecta. La rival que tenía enfrente, sin embargo, no era una cualquiera. Llegaba con un pasado impresionante como campeona mundial de boxeo, con una calma inquietante y con la capacidad de mantener la distancia para no caer en la trampa mortal de la llave de brazo. Esa noche, frente a millones de personas, Ronda no solo perdió su título, perdió también la imagen de invencible que había construido durante años, y lo hizo de una manera tan clara que incluso quienes la habían defendido empezaron a preguntarse si en realidad su reinado había sido tan sólido como parecía. La derrota fue dura, pero lo que nadie imaginaba es que lo peor todavía estaba por llegar. Porque si una pérdida podía explicarse como un mal día, 2 derrotas seguidas, ambas de forma rápida y contundente, dejaban claro que algo se había roto para siempre. Y en el caso de Ronda, ese segundo golpe llegó de la mano de una rival que no le dio ni un minuto de respiro, que la atacó sin miedo y que en menos de un minuto obligó al árbitro a detener el combate. En ese instante, la mujer que había dominado a todo el mundo durante años se encontró en una posición que jamás había vivido, fuera de la cima, sin cinturón, sin invicto, y con miles de voces celebrando su caída en lugar de lamentarla. Oficialmente, Ronda habló de problemas físicos, de golpes acumulados desde su etapa en el judo, de mareos, de fatiga, de lapsos de memoria, pero la gente que la había seguido desde el inicio tenía otra lectura. La campeona se había creído intocable, había ignorado las señales, y el deporte le había pasado factura de la forma más cruel. Y aquí es donde empieza la parte más interesante, porque lo que ocurrió después no fue un retiro tranquilo ni un adiós respetuoso, sino un intento desesperado por recuperar fama y dinero entrando en un mundo completamente diferente. La WWE. Allí, al principio, fue recibida como una estrella, pero en muy poco tiempo logró algo que parecía imposible, que incluso en un espectáculo donde todo está guionizado, el público comenzara a abuchearla con la misma intensidad con la que antes la ovacionaba. Quédate, porque en lo que viene ahora vamos a entrar en la parte más oscura y polémica de su carrera, en las declaraciones que enfurecieron a sus seguidores, en las confesiones que escribió con sus propias manos y que todavía generan debate, y en cómo terminó siendo rechazada no solo en el deporte que la hizo famosa, sino también en el escenario donde intentó reinventarse. Te prometo que lo que vas a escuchar te hará ver a Ronda Rousey de una forma completamente distinta a la que tenías en mente. Dale a suscribirte, deja tu like y comenta ahora mismo, porque lo que viene merece la pena escucharlo. Después de las 2 derrotas que acabaron con su reinado, las imágenes de Ronda Rousey levantando cinturones y celebrando victorias quedaron atrás, y comenzaron a aparecer otras muy distintas, planos cerrados de su rostro golpeado, su mirada perdida, el gesto serio de quien sabe que algo se ha roto para siempre.
Las cámaras mostraban a la que había sido la campeona más dominante del UFC saliendo del octágono en silencio, con el público dividido entre los que la aplaudían por respeto y los que celebraban su caída como si fuera una revancha personal. Meses después, en lugar de verla entrenando en un gimnasio de MMA, la pantalla se llenaba con imágenes de Ronda sonriendo en ruedas de prensa de la WWE, posando con luchadores que representaban un mundo muy diferente al que la había hecho famosa. En esos primeros clips, se la veía feliz, saludando al público, firmando autógrafos, con un aura de estrella que parecía no haberse apagado. Los vídeos de su debut mostraban a miles de personas de pie, coreando su nombre mientras caminaba hacia el ring con la misma seguridad que antes tenía en el octágono. Pero a medida que las semanas pasaban, las grabaciones empezaron a mostrar un ambiente distinto. Los planos generales ya no enseñaban solo pancartas de apoyo, sino carteles con burlas, gente con el pulgar hacia abajo, y un sonido que se filtraba entre los aplausos, abucheos. Las cámaras de televisión recogían su entrada al ring, y aunque las luces y la música eran las mismas, la reacción del público había cambiado por completo. En backstage, entrevistas breves mostraban a una Ronda con respuestas cortas, tono molesto y una expresión que dejaba claro que no estaba disfrutando del todo la experiencia. Los resúmenes de combates enseñaban que, aunque ganaba en el ring, fuera de él estaba perdiendo algo más importante: la conexión con la audiencia. Su personaje, diseñado para ser la heroína, empezó a transformarse en una villana, y los vídeos oficiales de la WWE mostraban a una Ronda provocando al público, burlándose de ellos, y mirando con desprecio a quienes antes la ovacionaban. En paralelo, Internet se llenaba de clips y artículos rescatando momentos de su pasado. Vídeos de entrenamientos donde fallaba combinaciones de boxeo, fragmentos de entrevistas antiguas donde despreciaba a otras luchadoras y titulares de su propio libro donde relataba un episodio de violencia contra un exnovio. Las redes sociales reproducían estas imágenes junto con sus derrotas en el UFC, creando una especie de película de ascenso y caída que muchos compartían con entusiasmo. En los programas de análisis, las imágenes de sus peleas más rápidas en el UFC se mostraban junto a los knockouts que sufrió, para reforzar la idea de que Ronda había dominado porque nadie había sabido defenderse de su llave, pero que cuando llegaron rivales con más recursos, todo terminó. Y en la WWE, los vídeos de sus combates ya no se promocionaban como el regreso de una campeona invencible, sino como la aparición de una figura polémica que dividía a la afición. Al final, las cámaras captaron su última salida de un evento importante de la WWE antes de su pausa, sin mirar al público, con paso rápido, y con la misma expresión que ya había mostrado la noche en que Amanda Nunes la venció. Un gesto que decía mucho más de lo que las palabras podían explicar. Y mientras esas imágenes circulaban, había otra historia que empezaba a crecer detrás de ellas. Rumores sobre problemas internos con directivos, enfrentamientos con periodistas, y detalles de su salud que no habían sido revelados en su momento. Todo eso, poco a poco, iba a salir a la luz, y cada nuevo dato encajaba con las escenas que los fans ya habían visto en pantalla. Las imágenes que empezaron a circular después de su salida temporal de la WWE no eran de combates ni de conferencias de prensa. Eran fragmentos de entrevistas antiguas, grabaciones de backstage y fotos filtradas que mostraban un lado mucho menos controlado de Ronda Rousey. Planos cerrados donde se la veía molesta con periodistas, ignorando preguntas o respondiendo con frases cortantes. Clips de conferencias donde, en lugar de hablar de la pelea o del evento, desviaba el tema para atacar a otras luchadoras, a promotores e incluso a los propios fans. Los medios deportivos comenzaron a rescatar fragmentos de su libro publicado en 2015. Entre esas páginas, una confesión se repetía en todos los titulares. El episodio en el que golpeó a un exnovio, lo arrastró por la calle y lo dejó tirado. En los noticieros, ese texto aparecía en pantalla junto a imágenes suyas criticando públicamente a Floyd Mayweather por su historial de violencia doméstica, creando un contraste que muchos interpretaron como pura hipocresía. En los canales de análisis de MMA, los vídeos de sus derrotas contra Holly Holm y Amanda Nunes se repetían en cámara lenta. En la pantalla se comparaban sus intentos fallidos de golpear con la precisión de sus rivales, mostrando cómo su estilo, basado casi exclusivamente en la llave de brazo, había quedado obsoleto frente a luchadoras más completas. Expertos explicaban que, mientras las demás evolucionaban, Ronda se había quedado en el mismo patrón de siempre. En redes sociales, los cortes de sus entrenamientos en guantes, fallando combinaciones de boxeo o recibiendo instrucciones básicas, se mezclaban con sus knockouts pasados, creando un efecto devastador para su imagen.
Memes, montajes y recopilaciones virales alimentaban la narrativa de que su reinado había sido más producto de la falta de competencia que de un dominio absoluto. En paralelo, salían reportes sobre su relación con los directivos de la WWE. Según filtraciones, Ronda había discutido con productores por el guión de sus combates, había rechazado ciertas promociones. En privado, había dicho que la lucha libre no era tan exigente como el MMA. Esa frase, repetida en foros y entrevistas, enfadó todavía más a los fans del wrestling, que lo tomaron como una falta de respeto a un deporte con décadas de historia. Las últimas imágenes de esa etapa la mostraban caminando fuera del recinto de un evento, con gorra baja, auriculares y sin responder a nadie, ignorando a fotógrafos y seguidores que intentaban acercarse. Era la misma actitud que los aficionados ya habían visto tras su última derrota en el UFC. Una salida rápida, sin mirar atrás, como si quisiera borrar todo lo ocurrido en ese lugar. Pero mientras esas escenas se repetían, había algo más que todavía no se sabía. Un detalle médico que ella había mencionado solo en conversaciones privadas, y que, con el tiempo, saldría a la luz para dar una nueva explicación a muchas de sus decisiones. Un problema que no empezó en el UFC, sino años antes, cuando todavía era judoka, y que podría haber afectado todo su rendimiento sin que el público lo supiera. Las primeras pistas sobre sus problemas de salud aparecieron en entrevistas sueltas, donde mencionaba dolores de cabeza, mareos y lapsos de memoria. Pero no fue hasta mucho después, cuando ya no competía en el UFC, que empezó a hablar más claro. Los impactos en la cabeza habían comenzado mucho antes de su debut en MMA, en los años en que competía como judoka. En imágenes de archivo de torneos internacionales, se la ve recibiendo proyecciones violentas, cayendo de espaldas con fuerza contra el tatami, y en algunas secuencias incluso golpeando la cabeza contra el suelo sin protección. Según su propio testimonio, esos golpes acumulados le habían dejado secuelas. Mareos que aparecían de forma inesperada, fatiga extrema después de entrenamientos intensos. Lo más preocupante, pérdidas de memoria que la obligaban a revisar grabaciones de peleas pasadas para recordar detalles que antes estaban frescos en su mente. Clips de entrevistas muestran cómo, al contar ciertas anécdotas, se detenía a pensar, como si buscara las palabras correctas, o como si no recordara con claridad lo que había ocurrido. En el octágono, esos problemas podían significar un segundo de distracción, y un segundo era todo lo que una rival como Holly Holm o Amanda Nunes necesitaba para terminar una pelea. En el ring de la WWE, el impacto era diferente. No se trataba de una derrota real, pero sí de la capacidad de mantener el ritmo, de ejecutar secuencias largas y de transmitir seguridad al público. Las imágenes de sus últimos combates muestran momentos en los que parecía perder el tiempo o la coordinación, algo que los fans más atentos no dejaron pasar. Los médicos que trabajaron con ella durante su carrera nunca hicieron públicos diagnósticos detallados, pero excompañeros de entrenamiento han hablado en podcast y entrevistas de que, en sus últimos meses en el UFC, Ronda limitaba el contacto en sparrings y evitaba sesiones de golpeo prolongadas. En vídeos de esos entrenamientos se la ve concentrándose más en derribos y trabajo en el suelo, evitando intercambios de pie. Estas limitaciones físicas coincidieron con su caída en popularidad. Mientras luchadoras más jóvenes y completas ganaban terreno, Ronda seguía dependiendo de un estilo que ya no podía ejecutar con la misma velocidad ni precisión. Y fuera de la jaula, los problemas de salud no la volvían más simpática. Al contrario, su carácter se endureció, su paciencia con periodistas y fans se redujo, y su relación con el público se deterioró todavía más. En retrospectiva, muchos analistas consideran que su retirada del UFC no fue solo por las derrotas, sino porque sabía que su cuerpo ya no podía seguir al mismo nivel. La WWE fue su intento de mantenerse en el foco mediático, pero sin la exigencia física y el riesgo de recibir los mismos golpes que en MMA. Sin embargo, incluso en ese entorno más controlado, las secuelas eran visibles para quienes sabían mirar. Cuando hoy se repasa la carrera de Ronda Rousey, las imágenes que aparecen forman un contraste que parece sacado de dos historias distintas. Por un lado, tenemos a la campeona invencible, caminando hacia el octágono con paso firme, sin apartar la mirada de su rival, con el público rugiendo a su alrededor. En cuestión de segundos, cerrando la distancia, derribando a su oponente y atrapando su brazo con la llave que se convirtió en su firma, obligando a la rendición mientras los árbitros corrían para detener la pelea. 12 victorias consecutivas, 9 de ellas finalizadas con esa misma técnica. Combates tan rápidos que, en muchos casos, los espectadores que llegaban tarde al asiento se enteraban de que la pelea había terminado por los gritos de la multitud. Por otro lado, está la otra cara de la moneda, la caída.
Las repeticiones en cámara lenta de Holly Holm manteniendo la distancia, conectando golpes limpios, y el momento exacto en que la patada a la cabeza impacta, dejando a Ronda desplomada en el suelo. Las imágenes de Amanda Nunes avanzando con una ráfaga de golpes, sin darle espacio ni un segundo, hasta que el árbitro interviene para detener un castigo que ya no tenía sentido. Planos cerrados de su rostro serio, mirando al vacío, con la respiración agitada y la expresión de alguien que sabe que todo ha cambiado para siempre. Ese contraste no solo se ve en el octágono. En la WWE, sus primeras apariciones fueron una explosión de luces y ovaciones. La multitud coreaba su nombre, las cámaras la seguían en cada paso, y su entrada parecía la de una auténtica superestrella. Pero con el tiempo, las imágenes empezaron a contar otra historia. Carteles burlones en primera fila, abucheos que se colaban entre los aplausos y una Ronda que devolvía miradas de desdén al público, rompiendo la barrera entre personaje y persona real. Su legado está compuesto por logros que nadie puede borrar: un bronce olímpico en judo, ser la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del UFC, abrir las puertas para que otras divisiones femeninas tuvieran su lugar estelar, y convertirse en la luchadora que más vendía en toda la compañía. En sus mejores años, no solo era una campeona, era un fenómeno cultural. Portadas de revistas, entrevistas en los programas más vistos, contratos publicitarios con marcas globales y papeles en películas de Hollywood. Fue la cara de una revolución en las artes marciales mixtas, pero también dejó huellas difíciles de limpiar. 2 derrotas que no solo le quitaron el cinturón, sino que destrozaron la imagen de invencible que había cultivado. Declaraciones públicas que se volvieron en su contra, como cuando criticó duramente a Floyd Mayweather y luego se vio envuelta en acusaciones similares. Un carácter que pasó de confiado a arrogante, y una incapacidad para reconectar con el público después de que las cosas se torcieran. Incluso su paso por la WWE, que podía haber sido una segunda oportunidad, terminó con más división que apoyo, con una parte del público ovacionándola y otra deseando verla perder. Para muchos, Ronda es una pionera que rompió barreras y cambió el juego para siempre. Para otros, un producto que no supo evolucionar y que, cuando la competencia la alcanzó, quedó expuesta. La realidad es que ambas visiones son ciertas. Fue una competidora excepcional en su especialidad, pero su dominio no era absoluto, y cuando ese estilo dejó de funcionar, no tuvo un plan B. Su historia es un recordatorio de que el éxito puede ser tan peligroso como cualquier golpe, que una carrera construida en base a victorias rápidas puede derrumbarse igual de rápido si no se fortalece en todos los frentes, y que en el deporte, como en la vida, no basta con llegar a la cima, hay que saber mantenerse allí, y hay que estar preparado para el día en que alguien te derribe. Y si estás escuchando esto y has llegado hasta aquí, ya sabes que en este canal no nos guardamos nada. Contamos las victorias, pero también las caídas. Mostramos la gloria y el precio que se paga por ella. Si quieres seguir conociendo historias igual de intensas, con todos los detalles y sin filtros, suscríbete ahora mismo. Dale like a este vídeo y deja en los comentarios qué luchador o luchadora quieres que analicemos a fondo en el próximo episodio. Activa la campana para no perderte lo que viene, porque las siguientes historias van a ser igual de duras, igual de reales, te lo aseguro, igual de adictivas. Nos vemos en el próximo vídeo.